4 muertos y 3 heridos a pocos metros de una escuela en Yaguachi, en la provincia del Guayas, por enfrentamiento entre bandas. Las Fuerzas Armadas informan que detuvieron en un campamento instalado en el norte a un cabecilla del frente, Oliver Sinisterra. El gobierno se retracta y asegura que respetará la decisión de los ecuatorianos de no explotar el crudo del bloque 43 en el Yasuní. Las motos eléctricas no tienen reglas de tránsito y se pueden conducir incluso sin licencia. Un hospital del IES podrá realizar trasplante de médula ósea, lo que evitará que los pacientes vayan a hospitales del exterior. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 24 de agosto. Empezamos con los resultados de operativos de seguridad en la zona de la frontera norte. Violencia. La ola narco se expande. Las Fuerzas Armadas localizaron una base clandestina del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, en el cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas. 6 guerrilleros fueron detenidos, entre ellos alias Timoteo, uno de los cabecillas del grupo armado colombiano que opera en Ecuador. Informa Paul Romero. La operación militar se ejecutó en Ancón de Sardinas, en la isla Pinchagual del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En este lugar se localizó una base clandestina del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, vinculado al cártel mexicano Sinaloa, que opera en la frontera norte entre Nariño y Esmeraldas. En la base, un conjunto de casas rústicas de madera y techo de zinc se detuvo a 6 guerrilleros, entre ellos alias Timoteo, considerado blanco importante por el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. En Colombia se le conoce como alias Papaoso, buscado por ser cabecilla de la red de abastecimiento de armas, municiones, explosivos, precursores químicos para el frente Oliver Sinisterra, antes liderado por alias Guacho, responsable de los atentados en San Lorenzo y del asesinato del equipo de Diario El Comercio en 2018. Los detenidos fueron trasladados al cantón Esmeraldas para la audiencia de juzgamiento por tenencia ilegal de armas. Inteligencia militar identificó a esta base clandestina como un centro de acopio de droga. En el mismo lugar, en 2017, se encontró un semisumergible para transportar la mercancía ilegal. 4 muertos y 3 heridos dejó una balacera en Yaguachi, provincia del Guayas. Los crímenes se registraron a 15 metros de un plantel educativo. Melen Ochoa informa que hay 2 detenidos. Los gritos de esta mujer, familiar de uno de los fallecidos, elevaba la atención en Yaguachi, Guayas. Sobre la calzada estaban los cadáveres cubiertos con sábanas y a lo largo de la calle, 30 restos de bala fueron encontrados por los agentes de criminalística. Testigos cuentan que eran las 12 del día cuando 6 hombres llegaron en 2 vehículos. Todos bajaron con fusiles y dispararon en contra de las personas que estaban conversando en la calle. El más joven de los fallecidos tenía 17 años de edad. La balacera se registró a 15 metros de un plantel educativo. Al mediodía, los alumnos de la jornada vespertina llegaban al plantel. Todos corrieron. 3 personas resultaron heridas. Una de ellas es una alumna de 16 años. Fueron hospitalizados, su situación es estable. 3 detenidos, 2 armas de fuego. Entendemos de que es una disputa de territorio por parte de los diferentes GDO, grupos organizados delictivos. El ataque armado ocurrió a una cuadra de la zona comercial del cantón. A las 3 de la tarde los locales permanecían cerrados y los cuerpos continuaban en la calle, rodeados por decenas de policías. Donald Trump se entrega en la cárcel de Atlanta. Andrea Báez ya está con nosotros para informarnos más detalles. Andrea. Así es, Juan Carlos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en la cárcel del condado de Fulton. Trump partió a media tarde desde New Jersey hasta Atlanta en medio de un intenso operativo de seguridad. El exmandatario fue fichado, le tomaron la foto de su arresto y pagará una fianza de $200,000 para quedar en libertad hasta que un juez determine la fecha de inicio del juicio. Trump está acusado por delitos relacionados con la interferencia para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, junto a otras 18 personas
entre abogados, asesores y miembros de su campaña. Este es el cuarto proceso penal que deberá enfrentar el expresidente por varios delitos. Y también hablamos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque fue el único aspirante a la presidencia que no asistió al primer debate organizado por el Partido Republicano. Pero a pesar de todo, su ausencia lo convirtió en protagonista. En su lugar concedió una entrevista en un medio digital con el que rompió récords de audiencia. El canal de noticias Fox organizó el primer debate con políticos republicanos que aspiran a ganar la nominación del partido para las elecciones de 2024. Entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, única mujer en esta carrera de los republicanos. Hablaron del financiamiento a Ucrania por la invasión de Rusia, del cambio climático y de Donald Trump. El moderador Brett Baier les preguntó, si Trump fuera condenado, ¿aún así lo apoyarían si fuera la elección del partido? 7 dijeron que sí, menos Asa Hutchinson, exgobernador de Kansas, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, quien dijo que no hay cómo tolerar conductas como las de Trump. Ron DeSantis justificó ese eventual apoyo diciendo que ya no se trata de las pasadas elecciones, sino de las que llevarán a la Casa Blanca a un nuevo presidente, interpretado como que el rival a vencer no es Donald Trump, sino el Partido Demócrata y las aspiraciones de reelección de Joe Biden. Trump, mientras tanto, aparecía en una entrevista pregrabada en un canal digital. Preguntado por su ausencia en el debate, respondió, ¿ves que lideras las encuestas con 50 y 60 puntos y ellos tienen 1 o 0? Y me pregunto, me siento ahí 1 hora y media o 2 y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente. ¿Debería hacerlo? Desestimó además los 91 cargos que enfrenta en 4 acusaciones por fraude empresarial, posesión de documentos clasificados, las denuncias de fraude en las elecciones de 2020 que desembocaron en la insurrección en el Capitolio y ahora la interferencia en las elecciones del estado de Georgia, donde está sindicado junto a otras 18 personas. Yasuní, ¿cómo desatar el nudo? Petroecuador no tiene presupuesto para desmontar la infraestructura y cerrar los pozos del bloque 43 en el ITT. El monto estimado es de $600 millones, no contemplados por el Ministerio de Finanzas para este ni el próximo año. Paul Romero con el informe. Desmontar y apagar los pozos petroleros del bloque 43, integrado por los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha ITT, no estuvo contemplado en Petroecuador, que debe elaborar un plan y un presupuesto. Según el Ministerio de Energía, para retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto en el ITT, el Estado tendrá que destinar al menos $600 millones. Ese monto no consta en los 5.700 millones contemplados para el funcionamiento administrativo, operativo e inversiones de la empresa pública durante el 2023. Para asignar esos recursos se tendría que sacar recursos a otros sectores que sí están presupuestados en el presupuesto general del Estado 2023. Y eso no es fácil, es prácticamente inviable poder hacer eso a estas alturas del partido donde el presupuesto ya está debidamente devengado. Pero el problema por los recursos es más complicado. El gobierno no remitió a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2024. En consecuencia, se prorrogará el presupuesto del Estado del 2023, en donde no constan los recursos para desmontar el ITT. El conflicto económico quedará para el nuevo gobierno, que deberá asumir esta responsabilidad y destinar el presupuesto para dejar el crudo bajo tierra, por decisión de 5,5 millones de ecuatorianos en la consulta popular. Al final del día, el próximo gobierno deberá responder si va a financiar ese desmontaje, cómo lo va a hacer, y la pérdida de ingresos por ya no extraer petróleo, si lo va a compensar con nuevos ingresos, es decir, impuestos, bajando gastos corrientes, subsidios tal vez, o una combinación de ambos. El área de intervención para desactivar el ITT es de 43 hectáreas, en donde están 106 pozos petroleros, 6 plataformas, 4 en Tambococha y 2 en Ispingo. La decisión del actual gobierno es seguir explotando el crudo del ITT, que actualmente produce 58,000 barriles diarios.
Petroecuador tenía proyectado explotar el bloque hasta el 2055 con un promedio de 150.000 barriles por día. El total de pérdidas para el Estado será de 16.000 millones de dólares. El gobierno acatará el pronunciamiento popular de detener las operaciones extractivas en el ITT. Esta aclaración la hizo luego de que el ministro de Energía dijera esta mañana en Ecuavisa tener dudas sobre la aplicación de los resultados de la consulta popular sobre el Yasuní. Según el ministro de Energía, que la mayoría de habitantes de Orellana se haya pronunciado a favor de la explotación petrolera genera un conflicto, ya que son ellos quienes están directamente relacionados con esa actividad. El ministro de Energía dice tener una duda sobre la aplicación del resultado de la consulta que determinó el cese de la explotación petrolera en el bloque 43 en el Yasuní. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. Y según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta. Queremos que continúe la actividad. Y recordó que existen antecedentes en materia extractiva de consultas populares que fueron focalizadas a los territorios directamente involucrados. En Cuenca solo se consultó en Cuenca. En el Chocó Andino solo se consultó a la provincia de Pichincha. Nos sorprende que en la provincia de Orellana, donde está el ITT, se haya consultado a todo el país. Desde el colectivo Yasunidos identifican que existe una voluntad de irrespetar el pronunciamiento popular y cuentan porque la consulta fue de carácter nacional. Porque así lo establece la Constitución. Al tratarse de un proyecto que se declaró de interés nacional, la consulta tiene que ser de carácter de interés nacional. Para el constitucionalista André Benavides no hay razones para la duda. Señala que el pronunciamiento popular es de cumplimiento obligatorio y la mayoría resolvió que el petróleo del bloque 43 se quede bajo tierra. Porque si no, diríamos también en aquellos parroquias de Quito donde perdió la consulta popular sobre el Chocó Andino, diríamos, bueno, entonces que en esas partecitas a esos pobladores sí se les permite explotar. Entonces, la interpretación me parece algo forzada. Esta tarde el gobierno se desmarcó de las dudas y de las referencias del ministro Santos. En un comunicado ratificó su compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos respecto a dejar el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo. Y que una vez que los resultados sean oficializados y notificados por el Consejo Nacional Electoral, acatarán esa decisión. Ante la destitución del juez Walter Macías, la Corte Nacional exige al Consejo de la Judicatura que respete el debido proceso. Además, deja claro que esa sanción no frenará la audiencia en contra de 2 de sus vocales, informa Jacqueline Rodas. El aparente intento de frenar el proceso penal en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura no surtió efecto. La Corte Nacional reemplazó al destituido juez Walter Macías por Mercedes Caicedo y reiteró para este viernes la audiencia de llamado a juicio por tráfico de influencias para Juan José Morillo y Maribel Barreno, que finalmente se dará el 7 de septiembre porque la fiscal general pidió diferimiento por enfermedad. Además, mediante un comunicado, el Pleno de la Corte exige al Consejo de la Judicatura que respete el debido proceso y transparente sus decisiones y expresa su profunda preocupación por la remoción de Macías, quien dicen por su alta investidura tenía a su cargo casos penales en los que están involucradas altas autoridades del Estado. Según los magistrados, lo ocurrido con su compañero impacta en el sistema de justicia del país y puede incidir en la independencia judicial. Walter Macías fue destituido el pasado sábado, previo a las elecciones presidenciales, en una sesión reservada que empezó con la presencia de los 5 miembros del Pleno, pero la decisión final se tomó solo con los votos del presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz. Mientras esto ocurre, al parecer, en el Consejo de Participación toman previsiones. Allen Berbera desempolvó la renuncia de un vocal suplente de la Judicatura, presentada hace 6 meses, y se aprestan a nombrar a su reemplazo. Me parece que esa renuncia había sido puesta en febrero de este año,
pero estamos sacando cada uno de estos puntos que habían quedado rezagados. Quien resulte elegido ocupará el lugar de Juan José Morillo en ausencia. La terna deberá enviarla el defensor público en un plazo de 4 días. El juez de garantías penitenciarias, Diego Poma, tendrá que decidir si Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sale de la prisión de máxima seguridad La Roca para volver a la cárcel regional, donde debe terminar de cumplir las condenas de 12 y 22 años que tiene por asesinato y otros delitos. Así decidió la Corte Provincial de Justicia del Guayas en octubre de 2021. Ese mismo juez aceptó parcialmente un pedido de alias Fito y prohibió que sea cambiado de reclusorio, alegando que su vida corría peligro. El régimen de Daniel Ortega declaró ilegal la orden de los jesuitas en Nicaragua y confiscó todos sus bienes. La asociación Compañía de Jesús administraba varias universidades, colegios y organizaciones sin fines de lucro. Para defensores de derechos humanos, esta acción es una nueva arremetida contra la Iglesia Católica. Voz de América con el informe. El gobierno de Nicaragua y sus funcionarios han festejado que ahora la Universidad Centroamericana fue declarada un bien del Estado. La Universidad Centroamericana era administrada por la católica Asociación Compañía de Jesús. Administraba en Nicaragua colegios, universidades y organizaciones sin fines de lucro. Para el vicerrector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Omar Serrano, también de la Compañía de Jesús, esta acción es en represalia contra la Iglesia Católica. De acuerdo con la Organización Colectivo de Derechos Humanos, más de 3.400 organizaciones sin fines de lucro han sido ilegalizadas por el gobierno de Daniel Ortega. Vamos a una pausa, pero más adelante les contaremos que Brasil castigará con cárcel la homofobia y transfobia. Y también cada vez hay más motos eléctricas en Ecuador, pero ¿por qué los agentes de tránsito no pueden sancionar a sus conductores? Las razones al volver. La circulación de motos eléctricas continúa sin regulación en el país, a pesar de que sus ventas se han incrementado exponencialmente. Ese tipo de transporte puede circular sin placas y sus conductores no tienen la obligación de portar licencia. Adriana Bermeo con el informe. Las motos eléctricas se mueven sin que ninguna normativa las regule. Circulan sin placas, sus conductores no tienen la obligación de portar licencia y tampoco matrícula. En Quito no hay motos eléctricas en los centros de retención vehicular. Si un conductor infringe la ley, los agentes metropolitanos no tienen la facultad de sancionarlos. En Guayaquil hay 2 motos eléctricas en los patios de retención. En el puerto principal se emitió una ordenanza en julio del 2020 que regula el uso de vehículos livianos con pequeños motores eléctricos que sirven para el desplazamiento personal. Sin embargo, tampoco deben cumplir con matriculación ni licencia. Álvaro Guzmán, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, explica que los encargados de emitir normativa para la aplicación inmediata son los municipios de cada cantón. Es mucho más lógico que sean los municipios los que regulen, porque este sí es un fenómeno principalmente urbano. La Agencia Nacional de Tránsito eventualmente tendrá que generar sus propias normas ya para el tema interprovincial, carreteras, donde ellos tienen jurisdicción. Preguntamos a la ANT sobre el vacío legal y no dio respuesta. La falta de regulación para motos eléctricas no va acorde con el crecimiento en su uso. La aduana del Ecuador registra 2.594 motocicletas eléctricas importadas de enero a julio del 2022, mientras que en el mismo periodo en el 2023 fueron 67.016. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. ¿Cuáles son los retos de campaña de Luisa González? ¿A dónde podría apuntar su estrategia para captar nuevos votantes? Patricio Díaz consultó a 2 expertos. Para el éxito en la segunda vuelta, Luisa González deberá sumar al 33.6% que obtuvo el 20 de agosto el respaldo de al menos 17% de electores. Para eso, sus estrategas tendrán que identificar primero si la votación en 2021 de la segunda vuelta de Andrés Arauz con Guillermo Lasso, cuando obtuvo el 47%, es el techo del correísmo, o si lo pueden perforar para llevarlo al 51%. En ese ejercicio, tienen que empezar fortaleciendo la votación de la primera vuelta, en la que, según Carolina Ávila,
no todo es voto duro. Ojo, que tampoco funciona así. Hay evidentemente un voto duro, sin duda, pero también tiene un voto blando que puede migrar, que de alguna manera se percibe desde una perspectiva de izquierda, inclusive, no sé, una opción del feminismo, en fin. ¿Y los votos por Luisa González? ¿Hacia dónde pueden crecer? Por ahora, ella apunta al electorado joven, como se observa en sus redes sociales. Ese electorado decisivo en las urnas lo disputa arduamente con Daniel Noboa. No es que Daniel Noboa ya conquistó el voto joven. Buena parte de ellos le han dado el voto, pero se han decidido en los últimos 10 días. Y hasta donde yo tengo entendido, no existe tal cosa como lealtad en ese segmento de votantes. En la clase media también buscará el voto masivo evocando los viejos tiempos. Deberá abrir su discurso para esta segunda vuelta. Yo creo que debería ser un margen de maniobra quizás más cercano al tema de las soluciones, ¿no es cierto?, de los problemas de los ecuatorianos, en vez de finalmente la remembranza específica a un actor, a un líder o a un movimiento político. La candidata de la Revolución Ciudadana tiene otro reto: captar los votos de los otros candidatos que estuvieron en la primera vuelta. Le queda cuesta arriba pensar en el 16% de votos de Villavicencio y Zurita, que en su mayoría encarnó un mensaje contra el modelo de Correa. El 14% de Jan Topic también parece complicado, porque el socialcristianismo es, en principio, un partido de derecha que se supone está distante ideológicamente del correísmo. El margen de maniobra de la Revolución Ciudadana es menor al margen de maniobra de Noboa. Eso es sin duda, digamos. Ya finalmente Topic salió a decir que iba a votar por Daniel Noboa, es decir, ahí tienes. Sin embargo, hay que partir de la premisa que no hay un endoso automático de votos. El resto de la izquierda de la papeleta tampoco es gran aporte, con el 4% de Yacu Pérez. Pero en la campaña de Luisa González podrían mirar también a las organizaciones sociales. El movimiento indígena, ¿quién va a apoyar? ¿No? ¿Otra vez va a jugar al voto nulo? Ver qué es lo que sucede con la CONAIE, con el sector del centro del país, geográficamente hablando. A falta de 52 días para la elección, aún los candidatos no han apretado el acelerador por conseguir los votos que les permitan llegar a Carondelet. Ahora, ¿cuáles son los retos de campaña de Daniel Noboa? ¿A dónde podría apuntar su estrategia para captar nuevos votantes para la segunda vuelta electoral? Veamos. Daniel Noboa aún no plantea cómo realizará su campaña para la segunda vuelta. Es decir, no ha dicho cómo piensa mantener el 23.42% del electorado que votó por él en la primera vuelta. Y sobre todo, cómo piensa captar al menos el 27% de electores que necesita para ser presidente de la República. ¿Dónde están esos votos? En el electorado que votó por los otros candidatos, ajenos al correísmo, su rival en el mes de octubre. Es decir, el 16% de Zurita, el 14% de Topic, el 7% de Sonnenholzner y casi el 5% de los otros. ¿Cómo puede hacerlo? Por ejemplo, le toca atraer a aquellos que Fernando Villavicencio y Cristian Zurita movilizaron alrededor de la lucha contra la corrupción y el combate del modelo correísta. Es muy probable que la discusión sobre el autoritarismo, sobre la rigidez y inclusive esta suerte de anulación de las voces críticas que sin duda se recuerda del momento en el que gobernó la Revolución Ciudadana, podría formar parte de la memoria también en esta segunda vuelta, siempre y cuando entre en contexto otra vez el anticorreísmo. Jan Topic consolidó su electorado en torno a una propuesta de seguridad. Y según Ávila, Noboa deberá apuntalar ese tema. Sin embargo, Pedro Donoso asegura que sí lo hizo. Cualquiera de los dos, ya sea Noboa o González, que apunten hacia un discurso que afirme seguridad en el votante, podrá de alguna manera recoger ese ánimo, ¿no es cierto?, esa voluntad. No todo es inseguridad, no todo es hablar finalmente del tema de la delincuencia, y eso a la larga no entendió Topic, ¿no es cierto?, pero lo entendió Noboa al construir un concepto mucho más amplio. Daniel Noboa deberá igualmente identificar los puntos clave que acercaron a Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez y otros candidatos al electorado. En este caso, los analistas dan menor fuerza a lo que puedan decir ahora esos ex candidatos a los votantes. Los votos no se endosan, digamos. La lógica identitaria va a ser lo que prime, es decir,
lo que los votantes de otros candidatos identifiquen en el candidato Noboa que les puede llamar la atención. Será una campaña larga, son casi 2 meses, hasta la segunda vuelta. Los ministros del Interior de Ecuador y Perú mantuvieron una reunión en Tumbes sobre acciones contra el crimen organizado transnacional. Diego Cuenca viajó a la ciudad peruana donde se desarrolló el encuentro binacional. Los ministros del Interior de Ecuador y Perú se reunieron ese jueves para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional. Firmaron un convenio para intercambiar información migratoria con el objetivo de rastrear a los delincuentes. El acuerdo bilateral señala que agentes policiales de Perú viajarán a Ecuador y viceversa, con la misión de esclarecer crímenes, además de participar en operativos especiales, como describió el ministro Juan Zapata, sin especificar el número de uniformados. Acá, por ejemplo, tenemos munición percutida, es decir, casquillos percutidos, pero las armas están en el Ecuador y situaciones parecidas viceversa. Es decir, tenemos la munición en el Ecuador y a lo mejor las armas están en el Perú. Eso nos va a permitir muchísimo poder determinar la trazabilidad y sobre todo resolver casos, ¿no? El encuentro se realizó en la ciudad peruana de Tumbes, que limita con la frontera ecuatoriana. Una segunda reunión se realizará el 15 de septiembre en Guayaquil. El tema pendiente es el control de la migración irregular, que según la autoridad ecuatoriana se debería resolver con reformas a la ley de movilidad, con la colaboración de Colombia y Perú. Japón comenzó hoy a verter al Océano Pacífico en las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima. La acción genera protestas tanto de grupos ambientalistas como de naciones vecinas que han tomado medidas ante el riesgo de contaminación. Esta es la planta de Fukushima. Aquí se almacena 1.300.000 toneladas de agua radioactiva en más de 1.000 tanques, lo que equivale al volumen de agua de 540 piscinas olímpicas. La compañía de energía eléctrica de Tokio, operadora de la central nuclear, inició el proceso de vertido de aguas previamente tratadas hacia el océano. Pero hay reacciones en contra por parte de pescadores locales y grupos ambientalistas que aseguran que las especies marinas saldrán afectadas. Esto a pesar de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas supervisó el proceso para retirar la mayor cantidad de residuos tóxicos. China decidió suspender hoy la importación de productos marinos japoneses, mientras que asociaciones y partidos políticos de oposición en Corea del Sur reclaman medidas al gobierno para garantizar el consumo seguro de mariscos. Por su parte, Seúl afirma que no habrá ninguna afectación para este tipo de alimentos. Esta crisis nuclear comenzó tras el terremoto y tsunami de 2011 en Fukushima. El accidente obligó a la operadora de la planta a inyectar agua marina en los reactores para enfriar el combustible atómico y evitar una catástrofe. Y es ese líquido el que se contaminó al entrar en contacto con materiales radioactivos. El proceso de vertido se extenderá por 3 décadas hasta el 2050, paso importante en el proceso de desmantelamiento de la central. Brasil castigará con cárcel la homofobia y transfobia. El Supremo Tribunal Federal reconoció como delitos los insultos, ataques y discriminación contra la comunidad LGBTI, catalogándolos como actos de racismo que no permiten fianza ni prescriben. Las penas van desde 2 hasta 5 años de prisión. Con esto, Brasil da un paso importante para la protección de esta comunidad, luego de ser el país del mundo con más asesinatos de personas trans durante 14 años seguidos. Rusia afirma que ha iniciado una investigación sobre la muerte del jefe del grupo Wagner. El presidente Vladimir Putin aún no se ha pronunciado por el deceso del cabecilla de los mercenarios que combatían a favor de su país en la guerra contra Ucrania. Iliana Suárez con el informe. Servicios de emergencia rusos han finalizado las tareas de recuperación de cuerpos en el sitio donde cayó el avión, con 10 personas a bordo, entre ellas el jefe del grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, y confirman que no hay sobrevivientes.
Moscú ha iniciado una investigación sobre el que dice es un accidente aéreo. El presidente ruso Vladimir Putin envió sus condolencias a los familiares de Prigozhin, quien fue uno de sus mayores aliados en la guerra contra Ucrania, hasta que hace 2 meses protagonizó una rebelión contra el Ministerio Ruso de Defensa, al que acusó de no proveer de suficientes armas y cometer errores en el plan de la invasión. En este contexto, el presidente de Ucrania, sin mencionar a Putin, dijo: Bueno, ante todo, no tenemos ninguna conexión con esta situación, eso es seguro. Creo que todos entienden quién está involucrado. Según medios británicos, citando fuentes de inteligencia de Reino Unido, dicen que es muy probable que Putin esté detrás del siniestro aéreo y recuerdan que los detractores del gobierno ruso sufren atentados en el exilio o aparecen envenenados. Mientras tanto, los partidarios de Prigozhin creen que el avión fue alcanzado por un misil o pudo ser objetivo de una bomba a bordo. Y en Estados Unidos, la inteligencia artificial ayudó a una mujer a hablar después de 18 años de haber sufrido un derrame cerebral, y esta tecnología transforma sus impulsos cerebrales en palabras replicando su voz. Telemundo con el informe. Hey Ann, how's it going? It is good to see you. Usted acaba de escuchar hablar por primera vez y a través de un avatar a Ann Johnson, quien a los 30 años, con sus 2 pequeños hijos de 6 meses y 7 años, sufrió un derrame cerebral inexplicable que la dejó así, totalmente paralizada. Pero gracias a esta grabación en donde Ann dio un discurso de 15 minutos hace 20 años durante su boda, hoy su avatar también tiene su propia voz, que la ayuda a conversar con sus seres queridos. Pero, ¿cómo funciona este revolucionario avance médico? El aparato es una red con electrodos insertados en su cerebro y anclados a su cráneo, dijo esta científica. Y Ann es la primera persona en tener este dispositivo. Estamos recogiendo la actividad neuronal relacionada al movimiento de sus músculos faciales y luego eso lo codificamos en lenguaje, explicó Alex, también involucrado en este proyecto. Estamos descodificando texto, lenguaje y el avatar al mismo tiempo a través de las ondas cerebrales de Ann, mientras ella hace el silencioso intento de hablar, dijo este investigador. Ann comentó que fue lindo tener una conversación casi en tiempo real con esta tecnología, pues ella usa lo que lleva disponible desde hace años, un lector de pupila que va formando palabras letra a letra. Sin embargo, este nuevo sistema, que lleva 10 años en desarrollo, logró que el avatar de Ann platique y hasta tenga expresiones faciales, mientras que Ann, la de carne y hueso, ríe de felicidad ante su nueva capacidad para comunicarse. Al volver, Televistazo les muestra la organización que rescata a niños del tráfico y la explotación sexual en Ecuador al estilo de la película Sound of Freedom. En menos de 24 horas se registra un nuevo hecho violento en el Cantón Durán. Delincuentes a bordo de un vehículo dispararon por 69 veces contra una empresa farmacéutica. Este caso está relacionado con el intento de secuestro de ejecutivos de esa misma compañía, informa Bessie Granja. Desde las 22 horas de este miércoles, 5 agentes y una unidad móvil de la policía permanecen fuera de este complejo farmacéutico. Horas antes, el sonido de las balas alertaron de un nuevo hecho violento en el Cantón Durán. Según información de las autoridades, hombres a bordo de un vehículo negro dispararon en contra de esta empresa. Allí también se colocó un artefacto explosivo, informó la autoridad policial, que a la par investiga la relación de este hecho con el intento de secuestro de la hija del propietario de esta farmacéutica. El jefe policial de Durán confirmó que en los 2 atentados se utilizaron vehículos diferentes. La empresa emitió un comunicado donde señaló que los ataques de la delincuencia se ejecutaron con contactos en el exterior, los cuales, detalla el documento, fueron responsables de amenazar a algunos ejecutivos, un hecho que fue expuesto a autoridades policiales en Durán. Por lo que los gendarmes se quedarán custodiando por tiempo indefinido los exteriores de la farmacéutica, ante el temor de más ataques.
La lucha contra el tráfico y explotación sexual infantil es la misión de una organización internacional y la razón por la que llegó al Ecuador. Televistazo conversó con el director regional de esa ONG que ha rescatado a 75 niños en territorio en lo que va del año. Si hay algo que la trata de niños no discrimina, es el nivel económico, estrato social o ubicación geográfica, porque este es un crimen transnacional que impacta a decenas de países del mundo. La organización estadounidense Operation Underground Railroad ha realizado más de 4.000 operaciones para rescatar niños del tráfico sexual desde el 2013, incluyendo a menores de Ecuador. Sacamos ese niño de esa situación, ese niño lo entregan a un familiar de confianza o a un sitio, un albergue o una casa acogida, que entonces nuestra organización, apoyándose a las autoridades, le prestamos lo que sea cuidado posterior a ese niño o niña. De enero a junio de este año, han rescatado a 75 menores de edad de redes criminales que operaban en Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Colombia. La mayoría de los presos son hombres entre 18 y 37 años, según datos del censo penitenciario. Las estadísticas indican que la mayoría son mestizos y afroecuatorianos. Diego Puente con más cifras. La población carcelaria en Ecuador la componen principalmente hombres jóvenes mestizos. El censo penitenciario recoge que de los 31.314 presos, el 94% es hombre, y de ellos la mayoría tiene entre 18 a 37 años. Muchos son de zonas fronterizas y la periferia de las grandes ciudades. 18.236 se autoidentifican como mestizos. La segunda población carcelaria son negros y mulatos con 6.660. Luego están indígenas y montubios con 3.841 y 2.161 blancos. 1.794 presos no saben leer ni escribir y de 6.790 presos consultados por los censistas sobre su nivel de escolaridad, el 86% no tuvo acceso a educación universitaria. 3.710 terminaron la educación básica. 2.168 presos culminaron el bachillerato. Existen 665 internos con estudios universitarios y 17 con maestría o doctorado. La experta indica que es urgente atender con políticas públicas las zonas donde no hay presencia estatal y también mejorar las condiciones de los privados de libertad. Si no les aseguramos su rehabilitación, nos estamos comprando un problema aún más grande. El censo menciona que hay 3.245 extranjeros, la mayoría de Colombia y Venezuela. ¿Cómo los presidenciables mejorarán el sistema de salud si ganan? Federaciones médicas y representantes de pacientes exigen una respuesta. En breve les contamos más. La policía y la Armada de Ecuador y Colombia lideraron un operativo en 3 provincias. Desmantelaron una organización dedicada al tráfico internacional de drogas por mar y tierra. Merlin Ochoa informa que hay 21 detenidos, de los cuales 4 son colombianos. Los agentes antinarcóticos usaron esta sierra y otros implementos para sacar los 700 bloques de cocaína que estaban ocultos dentro de esta embarcación. Los narcos habían construido un doble fondo para transportar la droga. La lancha fue interceptada al suroeste de las Islas Galápagos, pero luego de una persecución fue decomisada cerca de Pozorja. El operativo se extendió a la cooperativa Los Helechos en el cantón Durán, en Guayas, donde los uniformados allanaron este inmueble que está junto al río Babahoyo. Ahí encontraron un muelle clandestino. Como parte de esta operación internacional, desde las 3 de la madrugada del jueves se han realizado 29 allanamientos en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Las investigaciones duraron 11 meses y fue un trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia. En esta operación tenemos 21 personas detenidas, de las cuales 17 son ecuatorianos, 4 son de ciudadanía colombiana. La operación continúa. Según los agentes, los narcos, para burlar los controles, estaban sacando el cargamento desde Durán en lanchas rápidas para llevarlo hasta Centroamérica y México. Entre los detenidos están los que daban seguridad, además los que almacenaban y transportaban la cocaína.
En un solo día hubo 4 muertes violentas en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Entre las víctimas consta un funcionario de la Dirección de Obras Públicas del municipio de ese cantón. Ahora la policía investiga el hecho. Un ex asambleísta, un ex fiscal general, jueces anticorrupción y funcionarios del periodo de transición aspiran a ocupar una de las 7 vacantes para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Magistrados en funciones también buscan quedarse en ese organismo. Jacqueline Rodas con los nombres. 249 personas aspiran convertirse en jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entre los inscritos figuran 2 de los 14 jueces de anticorrupción, Lauro Sánchez y Mario Muñoz, quienes tienen apenas 8 meses en la nueva unidad especializada para tratar casos de crimen organizado y ya quieren pasar a otras funciones. También aparece en la lista el ex asambleísta de Pachacutic, Jaime Olivo, y autoridades del periodo de transición, como Paul Pérez Reina, quien como fiscal general del Estado procesó penalmente al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Edison Toro, superintendente de comunicación que estuvo encargado del cierre de la Supercom, y Camila Moreno, consejera electoral. Otro aspirante es el exfiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, a quien Diana Salazar le retiró del cargo el año pasado, tras el estancamiento del juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Y quiere volver a la Corte Nacional Iván León, quien dirigió el tribunal que emitió la sentencia de 8 años en el caso Sobornos. Y se presentó la abogada en libre ejercicio María del Mar Gallegos, que defendió a Alexis Mera en ese juicio. Además, 12 jueces y conjueces que ya están en la más alta Corte de Justicia Ordinaria del país pretenden quedarse. Entre ellos, Byron Guillén, quien mantuvo una pugna con el presidente Iván Saquicela por la terna para titular del Consejo de la Judicatura. Y fue uno de los que apoyó la candidatura de Wilman Terán, quien se hizo con el cargo. Y Walter Macías, recientemente destituido en una polémica decisión. Todos detrás de las 7 vacantes que se llenarán en febrero. Jueces que han sido amenazados por el crimen organizado siguen sin protección policial pese a haberla solicitado. Tampoco hay presencia de la fuerza pública en las unidades judiciales donde trabajan. Luisa María Heredia informa que incluso la ONU ya emitió una alerta. 150 funcionarios judiciales de Guayas, entre ellos jueces penales de garantías penitenciarias y adolescentes infractores que por haber sido víctimas de ataques y amenazas del crimen organizado, volvieron a su despacho. El Consejo de la Judicatura levantó a inicios de esta semana la única medida implementada para precautelar la seguridad de los magistrados, pues la asignación ofrecida para que policías brinden resguardo a los jueces y a las 27 unidades en las que laboran no se concreta. Existe una falta de interés tanto del Consejo de la Judicatura a nivel nacional y el gobierno nacional de concientizar si los jueces y fiscales en el Ecuador no van a estar protegidos. Nadie se va a convertir en un mártir cuando el crimen organizado te amenace o cuando el crimen organizado está atentando contra tu vida o la de tus familiares. Hace exactamente un mes, incluso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dirigió una carta al ministro del Interior, Juan Zapata, solicitando seguridad permanente para 8 magistrados de la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha. Se han realizado ya las entrevistas del proceso para medir el riesgo y esperamos que lo más pronto posible se pueda otorgar seguridad. La policía, por su parte, afirma que existen 56 dispositivos de seguridad con 92 agentes que dan protección a dichos funcionarios, con alerta de riesgo a su integridad. En ese grupo están los 14 jueces anticorrupción y algunos penales de Guayas, Maraví, Esmeraldas y Los Ríos. Sin embargo, a los uniformados que los acompañan no se les asigna hospedaje ni viáticos. Esos gastos, en la mayoría de casos, son cubiertos por los mismos magistrados. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Tras las elecciones del domingo, los 2 candidatos a la presidencia tienen pendiente retomar sus recorridos de campaña. Esta semana han mantenido reuniones y actividades privadas.
Los recorridos de campaña con miras a la segunda vuelta no comienzan aún. Esta semana ha sido utilizada por los candidatos para mantener reuniones, coordinar acciones y definir estrategias. En redes están preguntando ¿dónde está Luisa González? Así que entre reunión y reunión, los candidatos siguen en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Hoy tuve varias reuniones. Tal vez lo que comparten no sea necesariamente actividades de campaña. Venimos a almorzar al recreo. Pero sirve para mantener la cercanía con los votantes. Por el sector productivo. Incluso durante las reuniones también hay tiempo para un mensaje. Por nuestro agro, por nuestro sector ganadero. Yo me puse el Jordanelo. Daniel Noboa también se está preparando para la segunda vuelta, pero a su manera. Pero fiel a su estilo de la primera vuelta, ha mantenido a su familia presente en las redes. No solo invitando a la campaña que se viene, sino también agradeciendo por el trabajo que sus más cercanos han hecho por él. Yo estoy orgullosísimo del trabajo que ha hecho Lavinia durante... Noboa también publicó una carta que habla sobre sus planes en caso de llegar al poder. Por ahora son actividades digitales, mientras calientan motores para empezar nuevamente los recorridos por el país. El Partido Social Cristiano confirmó en un comunicado que apoyará al candidato a la presidencia Daniel Noboa en la segunda vuelta, que será el 15 de octubre. No coincide, dice el documento, conceptual e ideológicamente con el socialismo, por lo que no votarán por Luisa González. Y además mantiene coincidencias en temas como inseguridad y política de crecimiento económico con el aspirante por Acción Democrática Nacional. Y representantes de pacientes y de federaciones médicas hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los planes para mejorar el servicio de salud. Carla Delgado informa que también ponen a disposición sus propuestas para ayudar de alguna manera a solventar los problemas del sistema público sanitario. Representantes de médicos y pacientes aseguran que hasta ahora ninguno de los candidatos que pasó a segunda vuelta han sido específicos en sus propuestas en el tema sanitario. Esto preocupa. Por eso hicieron un llamado formal para que detallen cómo piensan resolver, por ejemplo, el acceso a medicamentos continuo y a un servicio de calidad en la red pública. Creen que no es momento para demagogias y que además el tiempo que tendrán para gobernar es corto, por lo que se requiere de planes concretos y viables. Queremos saber desde el punto de vista práctico cómo ese presidente va a actuar con esa asamblea para elementos concretos como la Ley Orgánica de Salud, la ley del cáncer, la ley de discapacidades. ¿Cómo va a mejorar ese candidato el sistema de diagnóstico de enfermedades raras, catastróficas, que son en su gran mayoría hereditarias? Y que el tema sanitario no ha sido plenamente debatido por quienes aspiran a llegar a la presidencia, a pesar de que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país. Nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral que incluya al menos de una base de 16 preguntas que damos sobre salud, al menos 3, para que los candidatos en el debate puedan darnos a conocer a toda la población qué piensan, cómo van a solucionar estos 18 meses. En la petición que entregarán en las próximas horas a Luisa González y Daniel Noboa, también constan sus propuestas, las que nacen de las federaciones médicas, organizaciones de pacientes y también desde la academia. Que tengamos una ley madre, una ley que permita funcionar el Sistema Nacional de Salud como tiene que ser, trabajando en el plano de la prevención del primer nivel y no con ofrecimientos de construir hospitales que evidentemente en 18 meses no lo van a conseguir, pero lo que sí se va a poder es fortalecer los sistemas de salud en el primer nivel, donde se contiene el 80% de los problemas de salud. Mencionan además que a pesar de sus ideologías políticas, los candidatos no deberían descartar en sus planes de gobierno las iniciativas de la administración saliente, como por ejemplo la creación del hospital oncológico y otros proyectos que deberían ejecutarse en el próximo gobierno. El reglamento de la Ley de Comunicación prevé la creación del mecanismo de protección del trabajo periodístico. La institución que estará a cargo será el Consejo de Desarrollo de la Comunicación, Cordicom. Fabiola Santana analizó la aplicación de esa iniciativa. Suscribe el decreto. El reglamento a la Ley de Comunicación emitido este miércoles por el presidente Guillermo Lasso crea una instancia de protección a periodistas frente a la presencia del crimen organizado. Dispone la articulación de instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad civil para generar protocolos de prevención, diagnóstico y respuesta frente a las amenazas a periodistas. Conformarán una instancia que incluye a los ministerios de Defensa, del Interior, de la Mujer, Relaciones Exteriores,
Secretaría de Riesgos y Fiscalía. Y aunque obligar a estas instituciones a comprometerse con el periodismo es un avance, según la titular del Consejo de Comunicación a cargo de la implementación del reglamento, la falta de recursos económicos será una limitante. Me preocupa, por ejemplo, cómo avanza el presupuesto para el área o la dirección de testigos y víctimas protegidas. El tema es que cada vez se incrementan más víctimas y los recursos no alcanzan. Entonces, uno de los primeros temas que nosotros habíamos abordado es que se incremente no solamente, obviamente, el Consejo de Comunicación, los profesionales que puedan ayudar, sino también a la par a las instituciones, la propia policía. Sus referencias son los comités de protección de periodistas de Colombia y Chile, que son independientes del gobierno y manejan recursos superiores a $200 millones. Con ello pueden incluso ayudar a periodistas que deben salir del país por el nivel de riesgos. En Ecuador, el Consejo de Comunicación maneja $2,5 millones y solo alcanza para pagar salarios. Lamentablemente, con la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación en el 2022 se les olvidó tener una disposición transitoria donde obligue a la cartera de finanzas un presupuesto para sobrellevar el sistema de protección. Por muy buenas intenciones que el Consejo tenga, y si no hay un presupuesto para poder dar la asistencia a los profesionales de la comunicación, es muy complicado. Sobre la aplicación del reglamento, según la titular del Consejo de Comunicación, ya han avanzado. Las instituciones ya tienen delegados establecidos frente a casos de amenazas y prevén juntar los protocolos de protección a periodistas que tienen la policía, Fuerzas Armadas y riesgos para generar un documento nacional. Con la información de esas instituciones mapearán las zonas de conflicto y las socializarán con los medios de comunicación. En cuanto a Fiscalía, trabajan en la implementación de un canal virtual de denuncias. El reglamento establece 5 días para generar una evaluación de riesgos ante alertas, pero la Cordicón asegura que no necesita ese tiempo, pues articula de manera inmediata con las fuerzas del orden y Fiscalía las amenazas. Hay 169 denuncias en lo que va del año. El Ministerio de Educación concluye la fase de inscripción para cubrir más de 3.000 vacantes en el sistema de educación público con nombramientos ocasionales. Los docentes favorecidos serán notificados a partir del 1 de septiembre próximo. Adriana Bermeo con el informe. Hasta la medianoche de este jueves, el Ministerio de Educación receptará las postulaciones de docentes que aspiran a un nombramiento provisional en el sistema educativo de la costa, sierra y Amazonía. Hay 3.300 vacantes que se abrieron por fallecimientos, renuncias y desistimientos. Los requisitos son contar con título de tercer nivel registrado en la Cenecit y proporcionar los datos personales, académicos y laborales en la plataforma Educaempleo que está disponible en la página web académico.educarecuador.gov.es/Educaempleo. Los puntajes serán según la formación académica y la experiencia laboral del postulante. La valoración de los perfiles se realizará hasta el 28 de agosto y a partir del 1 de septiembre se notificará a los docentes favorecidos. Los contratos que se concreten a partir de la convocatoria Educaempleo no representan un puesto fijo en el sistema educativo fiscal ni fiscomisional. Por primera vez, un hospital público del país obtiene la licencia para realizar trasplantes de médula ósea. Será en la Seguridad Social. Además del servicio para los afiliados, representa un ahorro para la entidad. Carla Delgado lo explica. El Hospital Carlos Andrade Marín consiguió la certificación del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes INDOT para realizar trasplantes de médula ósea desde septiembre. Es la primera vez que un hospital público del país está autorizado para este tipo de intervención, por el que hoy 21 pacientes están en lista de espera. Este procedimiento reemplaza la médula ósea dañada o enferma por células madres de una persona sana. Tienen la capacidad de regenerar tejidos. Antes, la Seguridad Social enviaba a los pacientes al Hospital de Navarra en España para esta intervención. El traslado, el trasplante, el tratamiento y el acompañamiento de un familiar era de $600,000 y se derivaban entre 2 y 3 pacientes al mes, lo que implicaba un fuerte monto para la entidad. Hoy la implementación del servicio tuvo una inversión de cerca de $1 millón. Y el Carlos Andrade Marín ha invertido en tema de infraestructura, equipamiento, dispositivos, medicamento y talento humano con las nuevas contrataciones y está listo para abrir la semana que viene, o sea, en el mes de septiembre, ya las 4 habitaciones para trasplante de médula ósea. Hasta ahora solo Solca tenía desde 2019 la certificación para este proceso en el país.
La ansiedad y la depresión son las principales razones que afectan la salud mental de docentes ecuatorianos. Según un estudio de la Universidad Católica de Cuenca, el 44% de los profesores en el país ha sufrido trastorno emocional. Expertos analizaron cómo contrarrestar este problema. Vanessa Robles reporta. La satisfacción laboral de los docentes está en su punto más bajo debido al estado de estrés que ha incrementado desde el inicio de la pandemia. Y esto se refleja en los más de 160.000 maestros de establecimientos públicos del Ecuador. Los principales trastornos mentales que acechan al 30% de ellos son la depresión y la ansiedad. También muchos docentes están considerando dejar la profesión. Ahora estamos empezando a ver los resultados de lo que fue que los profesores intenten mantenerse a salvo, a flote. Según una investigación de la Universidad Católica de Cuenca, el 44% de los profesores del país ha sufrido estrés. Las principales causas asociadas al trabajo de los docentes, según la Organización Mundial RAN, son manejar el comportamiento de los estudiantes, asumir trabajo extra debido a la escasez de personal, apoyar la salud mental y el bienestar de sus estudiantes o pasar demasiadas horas trabajando. Pero, ¿cómo identificarlo? Falta de sueño, falta de apetito o mucho apetito también. Esa necesidad de como que se les va el aire. El tema se discutió en el marco de la Feria Educom, que reunió a 35 ponentes de tecnología y educación nacional y extranjera.